las facturas de exportación con sus pedimentos y las descargas. Las descargas es la única forma que tenemos para demostrar a la autoridad que la mercancía que entró al país se fue. La industria IMEX llegó en los años 60 a México y bajo las mismas reglas, nada ha cambiado. La temporalidad en aquel entonces era de año y medio para las mercancías y la ley decía que las empresas deberían de demostrar el retorno de las mercancías al momento de generar el pedimento de exportación. Entonces, imagínense este escenario. La gente de comercio exterior no había sistemas, se sabía los números de parte de todos los componentes de su empresa de memoria. Generaba 2 permisos para la Secretaría de Economía, generaba un permiso por materias primas y otro permiso para maquinaria. Estos permisos eran anuales y se renovaban ya sea por aniversario, o sea, quiere decir al término del año, o porque se agotaban los saldos de lo que habían pedido. O sea, las empresas tenían que hacer un presupuesto anual y decir, pienso que voy a importar 10 millones de tornillos, pienso que voy a importar tantas toneladas de acero, tantas barras de oro, tanto resina plástica. Entonces, tenían que, cada vez que importaban, tampoco había Excel, llevar en un papel todo lo que habían importado y si habían excedido a un saldo y un día la autoridad lo detectaba mediante cualquier mecanismo, todo lo que hubieran importado, que hubiera excedido ese permiso de la Secretaría de Economía, era contrabando. Entonces, si yo pedí 1 millón de tornillos y luego llegaba la autoridad y se ve que en un año importé 1.200.000, esos 200.000 eran contrabando. Entonces era muy delicado. Luego estas personas también llevan el control, les decía, del activo, de la maquinaria. Y la maquinaria, si un ingeniero no había previsto que se le iba a descomponer un horno a mitad del año y que había que comprar uno nuevo y importarlo, entonces imagínense también el tema de la planta o la operación detenida porque hay una maquinaria que se descompuso, pero no está en el permiso de economía. Entonces tenían que ir corriendo a solicitar una ampliación de aquí a que se las daban, de aquí a que lo tenían autorizado y poder importar el equipo. A veces iban 15 días. Y esa era la mecánica porque la IMEX empezó como el patio trasero de muchas empresas fronterizas. Luego fue tomando la forma que la conocemos hoy, pero así era la industria maquiladora. No pasaba muchas cosas si la mercancía se detenía o la operación porque estaban como experimentando. Luego, otro problema que tenían era, acuérdense que hasta hoy en el curso hemos visto saldos de pedimentos. Antes eran los saldos de los permisos de la Secretaría de Economía, que antes se llamaba SECOFIS, Secretaría de Economía y Fomento Industrial, los famosos permisos SECOFIS. Luego fue evolucionando en el sentido de que les quitaron el cupo. Esto quiere decir que después nada más tenías que pedirlo, pero ya no era necesario llevar un saldo. Eso facilitó muchísimo. Y bueno, eso es con respecto al permiso de importación. Ahora, con respecto a los saldos de pedimentos, cada vez que una empresa importaba algo, tenía que ir antes de pagar el pedimento al Banco del Ejército a dejar una fianza por el monto de las mercancías importadas. Si una empresa tenía 300 operaciones en una semana, tuvo que ir a generar 300 fianzas al Banco del Ejército. Y
la única manera de cancelar las fianzas es cuando demostraba que la mercancía se había regresado. ¿Cómo lo demostraba? Pues lo hacía en papel, lo hacía en donde podía. Le decía a la gente aduanal, mira, para no cambiar el ejemplo de todo el curso, cada vez que exporto este televisor, estoy descargando tantas bocinas, tanto yugo de proyección, componentes, gabinete, se lo ponían en la factura de exportación para que la gente aduanal, todas esas hojas que les mostré, que son cientos de registros, a veces miles de descargas, pues los tenía que poner en la factura de exportación. Y después de poner en la factura de exportación, el agente aduanal lo tenía que poner en el pedimento, eran muchísimas hojas adicionales. Y había algo que se llamaba la franja amarilla. La franja amarilla era el papel del pedimento, se tenía que hacer en una impresora oficial, y esa impresora oficial le ponía al pedimento verde una franja amarilla arriba, que era como la huella o la gota de que el papel era oficial, y todo el mundo ganaba. La empresa o la imprenta que proveía este papel, pues tenía un monopolio. Los agentes aduanales te cobraban por cada franja amarilla. Entonces, si tu pedimento decía 10 televisores, pero tenía 300 páginas de descargas, pues él te cobraba por las 300 páginas. Y así es como iba siendo la operación de lenta y de rústica durante muchísimos años. Luego, después de llevar esas descargas, eh, las mismas personas que abrían la fianza en el Banco del Ejército regresaban a cancelarla. Le decían, mira, te estoy demostrando que en esta exportación ya declaré que el pedimento de importación ya fue descargado, y cancelaban las fianzas. Pero eso no era verdad. No era verdad porque no por citar un pedimento de exportación quería decir que ya habías cancelado todas las importaciones. Habías descargado parcialmente. Entonces, en realidad, era una carga administrativa enorme e innecesaria. Entonces, pasan casi 30 años y son en los 90 cuando se moderniza la aduana, entra a la Secretaría de Hacienda un subsecretario que se llamó Francisco Gil Díaz. Siempre que en las maquiladoras decíamos que se tenía una veladora y un altar a San Francisco Gil Díaz, porque todo el mundo le tenía miedo, era muy rudo para las auditorías, pero realmente automatizó la aduana. Y todo lo que vemos ahora es una herencia de lo que él inició en la época también de un presidente que fue Carlos Salinas de Gortari, y ahí fue la evolución de la aduana como la conocemos ahora. Desaparecen los vistas aduanales de un viernes para un lunes. Eran personas que les comenté en una reunión anterior que tomaban una carrera, desaparecieron en la universidad, y surgen la policía fiscal, la que se encarga de las aduanas. Y empieza a ver el sistema aleatorio de, de oprimir el botón, le toca rojo, bueno, le toca verde y es un desaduanamiento libre de la mercancía, le toca rojo, hay que hacer el camión a un lado y empezar a revisar el embarque. Entonces, la verdad es que reduce la corrupción en aduanas, reduce los tiempos de operación, ya no había que revisar a todos, sino a algunos, y hubo una evolución en la metodología electrónica de los procesos. En aquel tiempo hubo evolución entonces en tres cosas: quitar el cupo en el permiso de la Secretaría de Economía; dos, ya no tener que hacer las fianzas por cada importación; y tres, llevar un sistema de control de inventarios estándar, electrónico, ya no manual. Entonces hubo un borrón y cuenta nueva. En el año, en octubre del 92, perdón, en octubre del año de 1992, les dan a las empresas la consigna de hacer borrón y cuenta nueva y empezar bien sus saldos a partir de abril del 93. Todo eso se los digo por algo, tiene un sentido. La historia se repite.
Entonces, en el 92, todas las empresas sacando saldos como podían. Yo visité la aduana de Tijuana, la visitaba muchísimo. Tenía ahí la oportunidad de entrar más que en cualquier otra aduana. Y me tocó ver cómo Sanyo entregó en 5 camiones llenos de papel impreso su inventario. ¿Qué quiere decir su inventario otra vez? Todo lo que habían importado por fianza, demuéstrame que lo cancelaste en alguna manera y empiezas una historia nueva. Y si tú me dices que hoy tienes este saldo en el país, a partir de ahí yo ya no te reviso el pasado, borrón y nos ponemos a trabajar en lo que, en que lleves un control electrónico de aquí en adelante. Entonces Sanyo llega con 5 camiones llenos de documentos que nadie va a leer, sirvió de fogata para el invierno de Tijuana, en la aduana, y así toda la industria tampoco sirvió de nada. Pero, ¿por qué se hace? Bueno, porque hay que legislarlo, hay que establecer las reglas y si eso era la manera de poder establecer un sistema electrónico, pues fue lo que se utilizó. Bueno, a partir de entonces del 93 dice la ley que lleves un sistema ya no interno nada más, sino que sea un sistema electrónico. Ok, ya es distinto. Entonces las empresas empiezan a hacer sus cosas, cada una lo lleva, había algo que se llamaba Lotus, 1, 2, 3 es el antecesor del Excel, pero estaba muy limitado en sus líneas, creo que tenía 50,000 líneas, una cosa así, ya no podías avanzar. Las computadoras tenían 2 floppies, uno hacías el programa y en otro guardabas la información. Pero bueno, ahí se empezó a trabajar con eso y la industria da un vuelco, porque ya no había que llevar las descargas, ya no había que enseñárselas a nadie, ya no había que hacer las descargas antes de exportar, o sea, no se podía ir al camión. Si alguien de comercio exterior no se ponía a cargar los biles de materiales, a checar las unidades de medida y hacer las descargas, obviamente todo eso estaba mal, porque a comercio exterior siempre se le ha calificado por rapidez y no por exactitud. Entonces, avanza todo esto en el tiempo y ya nos quitamos la carga de mostrar los datos y empieza un verdadero problema, un problema que es hasta la actualidad, que el área de comercio exterior no tiene a nadie o la necesidad de reportarle a nadie su contabilidad. Si, si hiciéramos una glosa contable, una compulsa contable, o llevamos la propia contabilidad per se, pues bueno, cada mes tengo que checar que cuadrar bancos, que no puedo cargar pólizas sin que existan las cuentas de contables, yo no puedo cerrar si no está cuadrada la contabilidad y la póliza es únicamente el input para llegar a la contabilidad. En cambio, en comercio exterior, el input son las facturas de import-export, equivalen a las pólizas de contabilidad, pero nadie hace la contabilidad. Nadie se encarga de alimentar el correcto bill de materiales, aunque dicen que sí. Nadie se encarga de llevar los saldos, porque como ahora, estoy hablando de los 90 hasta diciembre del 2014, eso márquenlo en sus notas, desde abril del 2013, desde abril del 93 hasta diciembre del 14, las empresas llevaban un sistema electrónico ante la posibilidad de una auditoría del SAT. Y eso sí, cuando llegaba la auditoría te piden los Exceles que ya les mostré y es el único momento donde hay un escrutinio. Porque si comercio exterior le reporta a logística, ¿qué va a saber el de logística de esto? Esto es la verdad. Y si reporta finanzas, pues finanzas tampoco sabe de comercio exterior, lo único que le interesa es saber cuáles son sus saldos, nada más. Y saldos ahorita voy a explicar a partir de enero del 2015, del 93 al 14, nada. Entonces, se hacen unos huecos enormes donde únicamente cuando llega la auditoría te das cuenta de todo esto. Hay empresas que de manera preventiva contratan a Deloitte, a Baker McKenzie, a Ernest Young, PricewaterhouseCoopers,
y con la intención de que hagan una auditoría preventiva. Y los reportes que pide el SAT, pues se los piden ellos y hacen un análisis, pero son muy pocas. Entonces, en esos años, nosotros teníamos pues prácticamente unos 12 clientes, pero todos eran japoneses, muy derechitos. Y estaban muy preocupados con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, qué iba a pasar con ellos, y exigen que haya un mecanismo de mejor control, y hay unas ponencias. Entonces, ellos pues tenían nuestro sistema de aquel entonces, y el acercamiento con la autoridad y con Francisco Gil Díaz, pues lo que sale el anexo 24, la descripción de los módulos, de los reportes y lo que tiene que hacer, fue basado en nuestro sistema, lo que ahora es la ley. Pues en aquel entonces tuve la oportunidad de hacer las ponencias y explicarlo. Afortunadamente conservo las ponencias porque para las nuevas generaciones o los que entran a comercio exterior, pues a veces piensan que la ley ha estado ahí siempre. No fue un esfuerzo. Si piensan que a partir de ahí vendimos muchos sistemas, todo lo contrario. Las empresas dijeron, a fuerza no me pones nada, y pasaron como 4 años y que si lo ponían, que si quitaban el anexo 24 y una serie de cosas. Y también en esos años, estoy hablando del 92 y no van a hacer las cuentas, la suma, pero en el 92 las empresas cada vez que importaban tenían que exportar. Digo, suena natural, pero acuérdense que vimos las claves de operaciones virtuales. Sí, esto es real. Yo tenía un cliente japonés que hacía bocinas para su cliente principal, y lo puedo decir porque esas plantas ya se fueron a China, pero estaba Panasonic en Baja California, hacía las bocinas y se las transfería a Sony que estaba cruzando la calle, pero no existía el pedimento virtual. Entonces hacían las bocinas, le exportaban a San Diego, de San Diego se volvían a importar a Tijuana porque había el pedimento único, no había ni el pedimento consolidado semanal y mucho menos un mensual, y cada vez que importabas y exportabas era nada más la clave del pedimento: importación temporal, exportación de retorno temporal, nada más. Entonces, algún día con una persona que seguimos trabajando juntos el administrador local de la aduana de Tijuana, en una mesita que no valía ni $15, en un departamentito, empezamos a hacer la ponencia donde explicábamos que si se hiciera una clave de pedimento que no fuera necesario exportar e importar, se ahorraría muchísimo dinero, tiempo, favorecería a la industria. Se hicieron algunos modelos en una laptopcita que era monocromática y hicimos la ponencia. Afortunadamente también tengo la ponencia de que creamos la clave del pedimento virtual, porque vas a despachos o cualquier otro y lo debate que eso no es posible, ¿no? Pues sí tengo la prueba de que creamos, y como yo tenía la formación de sistemas, pues lo que no es real es virtual, y de ahí se ocurrió el nombre, ponerle clave virtual. Ya después lo de B1 surgió y se lo entregamos a Decio de María. Para los que le gusta el fútbol, Decio de María fue el director del Comité Nacional de Fútbol de México. No sé después cómo acabó ahí, pero antes él recibía todas las solicitudes de cambio de ley. Di una exposición en esto fue en marzo del 92, di una exposición en junio del 92, yo tenía 25 años, todos eran unos expertos en comercio exterior, yo no. Yo había trabajado en la Bolsa Mexicana de Valores, era mi formación. Yo de esto me enteré de casualidad, metí mi cuchara e hicimos eso, y cuando salimos del evento esperaban cerca de 100 personas, y llegaron casi 400 al hotel. Y la verdad, todos salieron decepcionados. Esa es la verdad, porque ellos eran expertos en comercio exterior y yo no. Yo nada más había hecho la exposición de un cambio posiblemente en la ley.
y estábamos empezando esto, y en julio, o sea, 3 meses después más o menos, del 92, sale publicado en el diario oficial La Clave, y entonces me volvieron a invitar, pero ahora sí, ya con fundamento, ya vieron que lo que habíamos anunciado era real, y fue cuando inició esto, porque entonces ahora sí ya las empresas nos empezaron a contratar y a contratar, pero era un terreno totalmente árido. De ahí surgieron empresas que empezaron a desarrollar software también, y hoy es el artículo 52 de la ley aduanera, anexo 24, que es un requisito de ley, pero no tener el sistema SOE o ningún otro, es que cualquiera lo puede desarrollar, es un mercado libre, la autoridad no se puede alinear por uno, y en particular, y eso es cómo tenemos el comercio exterior ahora y la clave del pedimento virtual. La clave del pedimento virtual se perfeccionó, tampoco estaba tan bien. La primera vez que se liberó era por pedimento único. Entonces, si Panasonic le mandaba 7 camiones diarios a Sony, pues había que hacer 7 pedimentos. Luego surge el pedimento virtual mensual, y esto no los quiero revolver, pero sacan el pedimento virtual del mercado y generan algo que se llamaba constancia de exportación, y lo sacan de glosa por ponerlo en un papel apócrifo, mal llenado, por los intereses de 2 funcionarios, y luego se dan cuenta que esto no funciona, y fíjense, hasta ahorita que les estoy explicando que algo que funcionario viene como de funcionar, y parece que es todo lo contrario. Pero bueno, después regresa y ya se perfecciona en el pedimento virtual, pero mensual. Y ya, eso es lo que tenemos hasta hoy. Y nada más les cuento muy breve que después del 11 de septiembre se viene ya estamos establecidos, ya está establecido también el Tratado de Libre Comercio, y el tratado, sí, y el artículo 303 del Telecan, que llevaba todas las reglas de origen, y se viene el 11 de septiembre. Cuando se viene el 11 de septiembre se cierran las fronteras. Los embarques que solían tardar 3 horas se tardaban hasta 3 días. Los perecederos era un verdadero problema y la aduana se colapsó. Entonces, como ya tenemos el sistema, como ya teníamos a los clientes, los intereses en México, todo eso funcionando, surge un día una reunión y con la aduana americana de cómo controlar esto. Y una historia larga, la voy a hacer corta, llevó casi 7 meses, y hoy es una certificación que se llama la CITIPAT, que es un control antiterrorista. Lo que hacen, en resumen, es que extrapola la seguridad del país. Entonces, todos los controles que deberían de haber en Estados Unidos, se los pongo a la planta en México o en cualquier otro lugar, y se certifican CITIPAT. Quiere decir, ellos van a poner un gate, una barda perimetral, un gate con cámaras. Ellos se van a encargar en la certificación CITIPAT. Tú tienes que registrar a cada persona que entra, inclusive si le puedes tomar biométricos, sabes toda la información del chofer, las mercancías, todo controlado, cámaras. Los camiones en los que transportas deben ser propios, deben de tener un navegador GPS para saber su ruta, dónde se detuvieron, si hicieron una vuelta donde no era, y controlar toda tu operación para que tengas el beneficio de, en lugar de cruzar en 8 horas, cruces en 15 minutos, porque algunos conocerán la Global Entry, para personas, que es cuando llegas a Estados Unidos y está certificado en la Global Entry, entras a un kiosco, pasas tu documento y sales sin ver un guardia, sin hacer preguntas de migración, pasas rápido. Esto es lo mismo, pero para las mercancías. Entonces trabajamos con la aduana americana en aquellos años, y hoy queda ya en el SOE los documentos que corresponden al CITIPAT, que hablaremos de eso en la última sesión, en la siguiente, en los documentos americanos. Pero bueno, todo esto va consolidando, donde ya la información
que sucede en México es la misma que sucede en Estados Unidos, ya no está separado, ya las facturas de importación como el Shipper Export se deben de hacer simultáneos, la factura de exportación de México con el Entry Summary de la aduana americana tiene que hacerse simultáneos, porque les mandamos un archivo a la aduana donde trae toda la información, ya lo mencioné, chofer, mercancía, tráiler, y con ese archivo que le mandamos, que es un Main X30, así se llama, la aduana americana ya recibe el embarque y cruza rapidísimo. Puede haber aleatorios eventuales, pero ya todavía son mucho menores. Todo eso para armar el contexto en el cual ahora estamos, porque, y aquí voy a hacer un parteaguas, eso es historia. Ahora vamos a hablar de lo de hoy. Y lo de hoy, hagan de cuenta que estoy parado en abril del 93. O sea, en lugar de encontrarnos algo nuevo, hicimos un déjà vu y nos montamos en el 93. Por eso valió la pena que les contara todo eso. Viene, ya estamos todos de manera electrónica, funcionando muy bien, llega la auditoría del SAT, pide los archivos, pero entra el último año de este Calderón, con el tema de recaudar, se incrementaron las auditorías del SAT. Nosotros en promedio, para México, atendemos cerca de 40 auditorías al año. Ese año, el de Calderón, eran 220 auditorías en un año. Llegaron duro a recaudar antes de irse. Y las empresas, pues, adoptaron el concepto de cumplimiento, adoptaron ese concepto de cumplimiento, quiere decir, pusieron más atención en las descargas, ok, nadie me revisa la información, pero ya existe más la posibilidad de que me auditen. Entonces fue mejorando el cumplimiento de los departamentos de comercio exterior. Sin embargo, llega Peña Nieto y en su primer año se une la Secretaría de Economía con el SAT y hacen un levantamiento de un censo por regiones y hacen visitas domiciliarias, ambas juntas. Y para que se den una idea, en Baja California, en el año 2013, salieron a revisar a 320 empresas. En Baja California hay cerca de 1,800 empresas. Bueno, tomaron una muestra de 340 y todas importando y exportando todos los días, entregando sus reportes INEGI, todo se veía electrónicamente bien. Y a la hora que las visitan, 102 no existen. 102 no existen. Quiere decir, llego, abro un permiso de economía, abro mi programa IMEX, según me establezco, y me pongo a importar como loco muchísima mercancía en régimen temporal. Y dice que estoy trabajando, pero 1, 2, 3 años en lo que la autoridad se daba cuenta, cierro, desaparezco y toda esa mercancía la estuve importando en régimen temporal con todos sus beneficios y nunca lo exporté porque su finalidad era realmente contrabando y meterlo al país y desaparecer la empresa en el momento que esto fuera necesario, ni siquiera teniendo domicilio fiscal. Y entonces da cuenta la administración de Peña Nieto, dice, así no podemos seguir, no puedo yo estar buscando a todas las empresas del país y cuando llegue se me movieron, no puedo seguir, no puedo negar los permisos, entonces hicieron algo que me parece correcto, pero dieron muy poco tiempo. En el 14 publican algo que a partir de enero del 2015 entraba en vigor y es la certificación IVA-IEPS. Las empresas estuvieron importando todos los años en régimen temporal sin pagar nada y a partir de enero del 2015 se iba a recaudar el IVA. Se les va a recaudar el IVA. Miren, eso es un golpazo. Hay empresas en México
por ejemplo, una que está en Jalisco, son 15,000 empleados, son cerca de 18 billones de dólares en mercancías al año, 18 billones americanos, o sea, 18,000 millones de dólares al año en mercancías, y la empresa tiene un margen de operación del 1.5. O sea, los 14,000 empleos, toda la maquinaria que tienen ahí de inserción de chips, todo el control. La empresa se tiene que mover en una franja menor al 2% del valor de las mercancías. Porque si no, entonces va a China, que le ofrece un porcentaje menor, o se va a Brasil, que hace una competencia importante para México en temas de IMEX, o se va a otra región. Entonces, ¿cómo es posible que si una empresa se maneja con menos del 2%, ahora le vas a cobrar el IVA del 16% sobre 1.4, 1.8 billones de dólares que tienen las empresas principalmente del Bajío, Flextronics, Jabil, IBM, todas ellas? ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces, se unen y generan la certificación IVA-IEPS. Quiere decir, de todas las empresas IMEX que hay en el país, que eran alrededor de 6,000, este dato también, si lo quieren tomar, son alrededor de 6,000 empresas IMEX en todo México. Y dice, bueno, vamos a hacer algunos candados, como empresas que tengan más de 1,000 empleados, que tengan más de 30 millones de dólares en activos, que tengan el 50% de sus acciones, de sus shares, forman parte de un mercado global, o sea que ya sea que forman parte de acciones que se vendan en la Bolsa Mexicana de Valores, se vendan en Wall Street o en cualquier otra región, pero que el que administra la empresa subsidiaria tenga al menos el 51% de las acciones sean públicas. ¿Eso para qué? Para decir que las empresas no todas vienen a hacer importación temporal para contrabando, sino vamos filtrándolas. Y todas aquellas que demuestran que son empresas serias, les vamos a recaudar el IVA, pero les vamos a abrir una tarjeta de crédito. Ok, ¿en qué se parece al 93 todo esto? Bueno, le dijeron a la empresa y empezaron, les dijeron a las empresas en 2014, mándame en forma electrónica, no como en 2000, no como en el 93 en papel impreso, le dijeron otra vez, mándame todos una fotografía. Primero, tienes el 2014 bajo este régimen que ya expliqué, estas consideraciones de certificarte IVA-IEPS. Ya empezaron por ahí de abril del 14 con la costa este de México. O sea, primero fue Nuevo León, Tamaulipas, luego siguió Chihuahua y luego acabó con Baja California. Los de Baja California o los del Bajío tuvieron un poquito más de oportunidad en entender de qué se trataba todo esto nuevo, a diferencia de los estados del este de México. Bueno, quiere decir, te doy el 2014 para que te certifiques. Ya certificado, te doy como mes y medio del 15, o sea, ya llegamos al 15, ya tienes tu papelito de certificado, pero vas a tener que pagar IVA. Entonces, te doy mes y medio para que tomes una fotografía del RP, de los saldos de tu inventario, de los saldos de tu inventario de producción, los pegues a los pedimentos y me des de manera electrónica tu saldo inicial, igual que hace años. Entonces, ¿de qué se trata el inventario inicial anexo 31? Porque todo esto es para entrar al anexo 31. De lo que se trata es que si yo tengo en inventario 50 LEDs para fabricar televisores, yo tengo que agarrar webs, últimas entradas, primeras salidas, last inputs, first outputs. Necesito agarrar esos LEDs y amarrarlos con los pedimentos de importación de, si tengo el 31 de diciembre, del 31 de diciembre, si no del 30, si no del 29, no de los más viejos, sino de lo más nuevo hacia atrás.
porque es borrón y cuenta nueva, yo puedo tener un saldo ahí malón del pasado y ese saldo me lo van a revisar por la vía de auditoría del SAT, el pasado, o sea, de diciembre del 14 para atrás, ante la posibilidad de una auditoría del SAT. De enero del 2015, ya vas a pasar por un escrutinio diario. Entonces hay un borrón, me mandas tu inventario, entonces todas las empresas rápido contratando despachos y todo el mundo es así, ahora ya era experto en todo esto, hasta las firmas de tradicionales que no tienen sistema, ya eran expertos y tenías X días para mandar tu archivo. Y es tu única oportunidad para sanear tanto materias primas como maquinaria. Ustedes se imaginan una empresa que tiene 20 años entrando, sacando maquinaria sin control, importando los accesorios como los taladros, los desarmadores, las brocas, que esos nunca regresan porque alguien se las robó o se rompieron y las tiran a la basura. Tenían muy poco tiempo para entregarle a la autoridad la fotografía de su inventario. Créanme, el 90% estuvo mal. El 90%, aunque sean empresas de renombre, estuvo mal ese inventario. Lo transmiten y entonces, a partir de enero del 15, vivimos un esquema donde las importaciones temporales pagan IVA. Un IVA, ¿se acuerdan que les dije que alguien iba corriendo al Banco del Ejército a presentar una fianza como garantía? Bueno, lo que pensó la administración de Peña Nieto es, no te puedo estar correteando, entonces te voy a recaudar el IVA, al menos, y ahora tú tienes la carga de demostrarme cómo se fue para que te lo devuelva. De eso se trata el IVA, Jeps. Ahora te recaudo la importación y en lugar de yo andarte correteando y a ver que me demuestres que se fue, si no me demuestras que se fue, entonces no te devuelvo el IVA. Se parece y es idéntico a correr al Banco del Ejército a dejar la fianza y a la exportación demostrar ahora yo para que me la cancelen. Esto es lo mismo, nada más con reglas un poco más nuevas. Entonces, hoy tenemos un problema, porque ustedes imagínense que tienen una cuenta en el banco con $100 y luego empiezas, haces depósitos, retiros. Depositaste $10, sacaste $10. ¿Cuál es tu saldo final? 100. ¿Ok? Pero cuando una empresa hizo mal su saldo inicial y en lugar de poner 100, le puso 120 por las prisas y yo importo 10, saco 10, comparo mi inventario con el RP que dice 100, pero no puedo, porque si mi saldo inicial tiene un sobrante de 20, por las prisas, voy a cargar ese inventario siempre y nunca voy a estar bien, aunque mi sistema de control de inventarios administre entradas y salidas, lleve los saldos, los biles de materiales estén bien, siempre me va a arrastrar ese saldo inicial malo del 2015. Para que se den una idea, tuvimos que atender además, las empresas le dieron una temporalidad de 3 años. Así que ese saldo malo empezó a surgir o a notarse, porque si te dan temporalidad de 3 años y tienes un saldo de más, entonces puedes sobrevivir todo el 15, todo el 16, todo el 17. Pero ¿qué pasa el año 3 con un día? ¡Pum! Le aparece a la autoridad que tienes un saldo vencido de IVA, inmediatamente hay que pagarlo. Ya deja de ser un crédito para hacer una ejecución. Entonces, atendimos una empresa que su despacho, de esos de 5 estrellas, les hizo, por las prisas, un inventario inicial de 7.8 billones de dólares, cuando la empresa tenía 1.4. O sea, tenía una diferencia
de 5 punto y pico, 5.8, a ver, lo hago bien, de 5.4 billones de dólares que nunca llegaron y que la empresa se autodeclaró como saldo inicial y ya estaba a 4 meses de vencer. Quiere decir que el año 3 con un día me pagas el IVA de 5.4 billones, no 5.4 billones, el IVA de 5.4 billones. O sea, la empresa quebraba. Nos pusimos a reconstruir, a pedir el inventario de ese año, hacer el congelamiento de los pedimentos, hacer las descargas, la auditoría forense que tanto les he dicho, y lo alcanzamos a presentar. Y la empresa estuvo, el señor tenía 27 años de ser representante legal, ya estaba por retirarse y no se quería ir hasta no dejar esto resuelto. Bueno, todo un tema. Y bueno, afortunadamente la historia acabó bien. Todas suelen, la gran mayoría suelen acabar bien si se hace de manera preventiva. Bueno, entonces, ¿qué pasa con aquellas empresas que no se certificaron? De las 6,000 IMEX que les dije, 3,000 se certificaron, o sea, la mitad. Y la mitad se certificó por doble vuelta. Quiere decir, tengo más de una planta. ¿Saben? Le voy a poner mute un segundo para poder toser a gusto y ya continuar, permítanme. Bueno, hubiera hecho esto en público hace 10 meses y me sacan de aquí. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las otras 3,000 que no se certificaron? No se certificaron, pero también son empresas serias. Entonces están pagando el IVA, ¿eh? Lo están pagando. Entonces, si importan $100,000, a pagar $16,000 de IVA, hacer las descargas, meterlo en la contabilidad y decirle al SAT, me acredito este IVA. Y forma parte de su IVA acreditable. Y las que sí se certificaron, que son las grandes, que hablé de ese margen tan pequeño de operación y con un problema de cash flow enorme si le empezamos a cobrar el 16 de IVA, entonces esas están descansando porque tienen un crédito. Y ahorita voy a explicar cómo es el crédito. El SAT abrió una ventanilla electrónica, es el anexo 31. Vamos a ver un ejercicio de cómo se hace. Entonces, cuando obtienen la certificación, ahí está su cuenta. Cuando tienen el inventario inicial de enero del 15, lo suben electrónicamente y empiezan a trabajar. Y a partir de ese momento, cada importación que un agente aduanal, bueno, ustedes generan la factura lo suben al BUSEM con la FIEL o con la FIEL del agente aduanal, con cualquiera de las dos, se sube la factura al BUSEM, ahí se ve todos los permisos fitosanitarios, todo lo que hay que hacer. Y cuando el agente aduanal sella el pedimento y lo paga, en ese momento, de manera automática, se genera un cargo en tu IVA-IEPS. Entonces, para no cambiar de ejemplos, si tú tienes un saldo inicial de 100 y tú acabas de hacer una importación de 20, entonces hoy tienes un saldo de $120,000 y hay que hacer su IVA de esos 20 que entraron y luego entras a la ventanilla, ahí lo vas a ver y va a decir, tienes un crédito, que el crédito quiere decir, me debes tanto IVA, pero no me lo pagues, me lo debes, está recaudado, declarado, recaudado. Y cuando exportas en la hoja que ustedes hicieron de descargas, vamos a generar el archivo 31, hacen la descarga a partir del anexo 24 y el agente hace el pedimento con el anexo 22 y pagamos impuestos con el anexo 31. Entonces es un archivito que subes, lo colocas en la web y esos son los abonos. Entonces cada vez que importas, el agente aduanal hace un cargo, cada vez que descargas tú haces un abono. Entonces,
que me generaste un IVA por $20,000, mira, exporté 17, ya nada más te debo el IVA de $3,000. Y ahí va, y ahí va. Nada, Perdón, sí, adelante. una duda. El anexo 31 es la parte de los inventarios iniciales, ¿verdad? Sí, y sus cargos a través de cada importación y sus abonos a través de una declaración que vas a hacer, porque ahí se crea una cuenta. Y podría volver a explicar esa parte de inventarios iniciales, es que me hice un poco bolas. Claro, sí, claro. Gracias. Cuando se empieza a certificar a la empresa, se le instruye en que va a tener una oportunidad de cargar un saldo inicial. Entonces, del RP, que es el sistema de producción, las empresas nos dieron una fotografía de todo lo que tienen en planta, de todo lo que tienen en planta. Eso es muy complejo porque los RPs manejan 3 tiempos. El inventario, o sea, lo que está en stock, cuando ya está en la operación, se llama WIP, While in Process, quiere decir, la mercancía ya no está en almacén, pero sí está en la planta porque está en proceso. Y otros tiempos que ya el producto está terminado y está en la bodega para salir. Todo eso, o sea, me das un tornillo cuando es tornillo, me dices un tornillo cuando ya está en la línea de producción para ensamble, y me tienes que decir cuántos tornillos tienes ya en un producto terminado, para que la suma de las tres me diga cuál es mi inventario en tornillos. Y si de ahí surgieron 100,000 tornillos, yo tengo que, todo esto lo tuvieron que hacer todas las empresas en menos de 3 meses. Yo tengo que buscar ahora los pedimentos del 31 de diciembre del 14 hacia atrás que amparen esos 100,000 tornillos. Entonces, ¿qué pasa si tengo un pedimento de 200,000? Ok, agarro y le digo, tengo 100,000 en planta, ya los descargué y voy a empezar con un saldo inicial de este pedimento en esta partida, de esta fracción arancelaria, de otros 100,000. Os voy a cambiar el ejemplo para que quede más claro. Tengo un pedimento de 180,000 piezas. Como me estoy acreditando o congelando para que tener un saldo inicial de ese pedimento de, de 100,000, me estoy cancelando o anulando 80,000. Esas 80,000 las voy a tener que demostrar por la vía de una posible auditoría, pero los 100,000 que tengo en piso ya quedaron fotografiados, linkeados, pegados a un pedimento. Entonces yo voy a empezar el enero del 15 diciendo, mi saldo inicial es de este pedimento, esta fracción arancelaria de tornillos en la cantidad de 100 y debe de coincidir con el RP, porque de ahí en adelante, cada vez que importe, voy a tener cargos. O sea, importé 20,000 tornillos, quiere decir tenía 100, importé 20, y cuando yo exporte ya son 120, y cuando yo exporte descargué 17,000, entonces quiere decir que para finales de enero yo tengo un saldo de 103,000. Y así es como lo vamos a ir balanceando. Entonces, el saldo inicial fue por cada componente de tu planta una locura, y también por cada activo, o sea, por cada maquinaria. Recuerda que la materia prima tiene una rotación de 3 años para certificada, ya se las cambiaron, ahora otra vez es de año y medio, para que vean cómo regresamos al pasado. Y la maquinaria es durante el tiempo que esté la empresa en el país. El inventario inicial no se puede cambiar. El inventario inicial no se puede cambiar. Era la única oportunidad que tenías. El anexo 31, que es los pagos parciales, tú podías elegir si era mensual o bimestral. Depende de tu administración, tú lo escoges. Entonces, si tú mandaste un archivo 31 que corresponde enero a febrero del 21 y te equivocaste y lo quieres corregir, es muy fácil. Vuelves a entrar a la ventanilla, vamos a hacer ese ejercicio simulado. Entras a la ventanilla y le dices, el folio del anexo 31 de enero y febrero del 21, lo voy a sustituir, este es su folio, lo voy a sembrar y lo voy a sustituir con una nueva transmisión, y te da un nuevo folio.
Entonces, las empresas que reconstruyen y hacen auditoría forense y le volvemos a corregir eso, tienen que volver a subir o 12 veces o 6 veces el archivo de cada año. Pues si es anual o bimestral, porque sí se puede, pero no el inventario inicial. Y si tu inventario inicial por las prisas lo calculaste mal, siempre vas a venir arrastrando el error. ¿Cómo es que le resolvimos a la empresa lo de los 7 billones al 1 billón? Bueno, porque el inventario inicial únicamente lo puedes modificar por una solicitud, vía una solicitud por escrito a la autoridad. La autoridad tiene nombre y apellido, tienes que buscar a esta persona, le explicas por escrito por qué lo quieres cambiar y te dan un password temporal para que lo puedas volver a subir. Cuando tú lo vuelves a subir, se cierra y entonces, imagínense si teníamos 120,000 equivocados y ahora le estoy corrigiendo y le pongo 100,000 piezas o 100,000 dinero en dólares, porque todo es en dólares, perdón, todo es en dinero. Entonces, ¿qué pasó con todos mis movimientos? Bueno, de manera automática los corrige, no es tan rápido, a veces tarda como 10 días para que aparezca tu beneficio de tu nuevo saldo publicado. Y esa es la manera en la que lo vamos controlando y administrando. Es muy importante lo del saldo, así que voy a hacer una pausa para ver si contesté tu pregunta y si alguien tiene más al respecto. Sí, creo que sí. Gracias. Muy bien. El inventario, algunas empresas, ya en el 21, llega un nuevo administrador de gerente, un nuevo gerente para administrar el departamento y se va por la vía, dice, bueno, yo con hacer bien mis declaraciones mensuales es suficiente y ya nadie se detiene a resolver el pasado. Y estamos generando un riesgo muy grande en las empresas. Bueno, entonces, para retomar, ese archivo lo vamos a estar transmitiendo y hago la analogía y cierro esta parte antes de irnos al primer descanso, o al único descanso, hago la analogía con el 93. Aunque hoy parecen tiempos modernos, tuvimos que recurrir a lo de los 60, de por si te equivocas o no, a mí me recaudas, a mí me pagas, los que no sean certificados lo hacen en cash, en efectivo, y los que no te abren una línea de crédito. Y ahora, igual que en aquella época, ahora tú me demuestras cuando se va para que te lo devuelva o te lo acredite, y ya no a través de una auditoría de buró o de materia de comercio exterior. Entonces, cuando las empresas, la renovación, esto se renueva, y cuando las empresas reciben al auditor de renovación de IVAYEPS, pasan por todo un escrutinio y muchas no logran renovar su certificado. Y les voy a decir qué es lo que pasa. Si tú tenías el beneficio de los 3 años y pierdes la renovación, ahora tienes que devolver esa mercancía en un plazo nuevo. Pero sobre todo, si tú venías jugando aquí como todos, que traemos una deuda en la tarjeta de crédito, pues vives con la deuda. Pero si un día se te planta el banco y le dices, tienes 24 horas, 10 días para pagarme lo que me debes, te descuadra. Bueno, eso le está pasando a las empresas. Tienen un crédito de millones de dólares en el IVAYEPS que no importa porque son estadísticos y todo lo que importa lo exporto, lo descargo, pero si pierdo la renovación, tengo que pagártelo en 10 días y luego de ahí en adelante empezar a pagarlo en cada caso. Y es lo que les digo, si las maquiladoras son centro de costos que no generan utilidades y ahora les tienes que fondear además de la nómina, los materiales, las rentas, todo, ahora les tienes que fondear el 16% del valor de las mercancías. Es increíble. Miren, si yo hablo de cajas de cartón corrugado, son muchas exportaciones,
son muchos empleados, pero el IVA no vale. Pero si tengo una empresa con 40 empleados que lo que hacen es que mandan marcapasos a México para que estén en un cuarto limpio, se esterilicen y se empaqueten y se vayan, eso es todo lo que hacía. ¿De dónde voy a sacar el flujo efectivo para, por el valor de los marcapasos? Eso no sucede, me quiebras, porque además la empresa americana no éramos dueños del marcapasos. Yo se lo estoy agarrando a General Electric, a GE o a Welch-Allyn, se lo estoy agarrando y yo le estoy cobrando el servicio de esterilización y empaque, pero me sale más barato hacerlo en México. Pero ese marcapaso nunca fue mío, estuvo en consignación y ahora pagar el 16% la saca de balance y eso es lo que están viviendo la industria hoy. Vamos a hacer una pausa, regresamos a las 9:05 y entonces les vamos a mostrar en el sistema la descarga, la generación del anexo 31 y cómo es que se sube al sistema. Eso va a ser un poco virtual, pues porque no tenemos la cuenta, eso la tienen las empresas finales, pero espero que con este ejercicio quede claro. Regresamos a las 9:10 porque necesitamos crear un ambiente. Bueno, pues muchas gracias. Ahorita nos reunimos. Pues listo. Ahora lo que vamos a hacer es, en base al ejercicio que ustedes plantearon, vamos a generar ese famoso archivo 31. Para aprovechar este momento, todo es de manera, insisto, electrónica, los formatos se publicaron y nos corresponde hacer todo en el layout que ellos establecieron y pues no hay ciencia en eso, más que alinearlos. Y aprovecho en lo que tú haces el despliegue, si gusta, Jessica, si gusta, está moviendo. Y pues bueno, el único problema que tiene el anexo 31 es que los cargos son en línea. Ahorita estás haciendo un pedimento y ahorita estás acreditándote el IVA. Digo, ahorita te están generando tu IVA recaudado, ahorita mismo. Pero si tú te vas a hacer tu reporte por la vía mensual o bimestral, y voy a poner el ejercicio bimestral, entonces tú estás a 10 de marzo del 21 entregando y subiendo tu archivo con tus abonos al 28 de febrero, porque tu reporte tienes 10 días para entregarlo. Entonces cierras todo, haces tus descargas, tienes las pruebas suficientes, generas tu archivo y es el 10 de marzo que subes tus abonos. Bueno, pero tus créditos son del 10 de marzo y tus abonos del 28 de febrero. Jamás estás al día. Entonces, el problema que eso genera, ¿cómo le van a hacer los de finanzas para en la contabilidad acreditarse el IVA que se están acreditando por la vía virtual del anexo 31? Entonces, tienen a gente haciéndolo en Excel y cortes para poder llegar a ese saldo. Vamos a ver cómo es que SOE ayuda en eso para que no tengan el problema. Así que entonces ya estamos listos, Jessica, cuando gustes. De acuerdo. Muy bien, pues entonces si ya están viendo mi pantalla, les voy a explicar cómo generar nuestro informe de descargos o anexo 31. Como recordaremos, las operaciones que vamos a reportar para poder generar en TXT, lo vamos a hacer de la siguiente ruta. Vamos a colocarnos en cumplimiento y BIEPS, posterior en transmisión sistema SIG, y por último, informe de descargos. Dentro de esta pantalla de informe de descargos, nos va a solicitar una ruta. El sistema por default va a colocarles el desktop, que significa que en la ruta que ustedes coloquen aquí es donde les va a depositar los archivos de anexo 31. En el apartado de ejercicio, aquí se debe de colocar el año
del periodo que vamos a generar nuestro anexo 31. En este caso, en el ejemplo, para el curso, vamos a colocar 2019. ¿Por qué? Porque las operaciones que generamos de exportación son de 2019. Voy a hacer una pausa, Jessica, para generar una expectativa. Ahora lo vamos a hacer al revés porque esto es un poquillo más complejo. Entonces, todas las preguntas las pueden realizar ahorita porque al terminar Jessica les va a dejar la actividad para que lo hagan en su base de datos. O sea, ya están los pasos, todo. Entonces, en lugar de que recibieran eso antes, para que ahorita se den una idea, también está en el video, pero vayan preguntando cualquier duda que tengan porque lo van a hacer después ustedes. Así que la indicación de escoger el 9 y las claves que tienen ahí de pedimentos, todo, tiene también un sentido para que después ustedes lo puedan realizar. Gracias. De acuerdo, entonces, quien tenga cualquier duda me puede interrumpir, no hay problema. Entonces, una vez que colocamos el ejercicio, en este caso fue para 2019, normalmente los reportes pues los entregamos ya sea mensual o bimestralmente. Cuando vamos o con una empresa va al día presentando sus reportes de anexo 31, pues estaría colocando 2021 y en periodo estaríamos seleccionando, como les comento, ya sea que ellos los presenten mensual o bimestral. Aquí estaríamos seleccionando el mes o bimestre. Para nuestro ejercicio, nosotros vamos a seleccionar un bimestre. Este bimestre, que también viene indicado ya en su documento de ejercicios, será el periodo 39, que está incluyendo el mes de mayo y el mes de junio. ¿Por qué mayo y junio? Recordaremos que dentro de nuestros dos pedimentos de exportación que realizamos, uno tiene fecha de junio y el otro de mayo. Entonces, generando un reporte de anexo 31 con este periodo, nos va a generar dos reportes. Uno que es para la operación RT y otro que es para la operación virtual. Entonces, por eso es el objetivo de seleccionar este periodo. Ok, ya una vez que seleccionamos ejercicio y periodo, pudiéramos completar y darle a aceptar. Nada más me gustaría explicarles rápidamente estos conceptos, que en su caso las empresas sí activan. Para efectos del curso no lo haremos porque pues es una base de datos muy pequeña, solamente son 2 pedimentos, pero hablando ya de las empresas que manejan muchísimas operaciones, sí les da un beneficio el activar estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, tenemos el apartado de consolidado. ¿Qué significa? Un consolidado lo que va a hacer es agrupar por fracción. El anexo 31, si bien lo estamos consultando por periodo, imagínense que dentro del periodo de mayo y junio exportamos 8 pedimentos. Dentro de esos 8 pedimentos traemos asignadas 20 facturas. Entonces, dentro de esas facturas, si recordarán nuestros ejercicios, dentro de esas facturas también traemos partidas. Entonces, dentro de esas 20 facturas, imaginen que traemos 1000 partidas. Esas 1000 partidas traen fracciones que pueden repetirse o fracciones que son distintas. Entonces, cuando nosotros seleccionamos consolidado, lo que va a hacer el sistema al generar tu reporte de anexo 31 es consolidarte por fracción. Ya aquí, en este reporte que ahorita les voy a mostrar, ya no estamos hablando de facturas, ya estamos hablando de fracciones arancelarias. ¿Por qué? Porque cada fracción arancelaria cuenta con un valor, que es lo que Emilio comentaba al inicio. ¿Cómo vamos a reportar cuánto estoy descontando de la fracción arancelaria que importé? Bueno, pues con anexo 31 me va a decir cuánto debo de descargar de cada fracción arancelaria. Entonces, en este reporte ya no hablamos de facturas, y hablamos solamente de clave de pedimento. Consolidado entonces significa que los valores me los va a agrupar por fracción. También tenemos pues el redondear valor para que si son empresas que manejan muchos decimales, lo pueda redondear o incluso hasta eliminar decimales. Cuando traemos también lo que es una corrección a un informe de descargos, que sí sucede comúnmente,
la empresa entrega su reporte de anexo 31, pero después se percata de que a lo mejor no incluyó la descarga de una factura o de un periodo. Entonces tenemos la opción de generar una corrección. La corrección, pues se enciende el parámetro y debemos de colocar el folio que la página nos arroja la primera vez que subimos estos informes de descargos. Para efectos de nuestro ejercicio y de la tarea que ahorita les voy a explicar, solamente debemos de seleccionar el ejercicio y el periodo. Como les comento, tenemos en la base de datos 2 pedimentos, entonces no hay mayor pues, tema para generarlos. Una vez que seleccionamos ejercicio y periodo, le voy a dar en la palomita que dice aceptar. Y el sistema automáticamente va a procesar y nos va a mandar este mensaje de proceso realizado. Yo ya los tengo aquí generados y se los voy a mostrar. Aquí está. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que el sistema me generó para el periodo 39? Me generó 2 reportes. Me generó la operación del RT y la operación del virtual. Voy a abrir el archivito. Eso es un archivo de anexo 31. Miren. Aquí se los voy a dejar un momento para que lo vayan visualizando. Quien no lo ha visto, así es como nos lo va a desglosar. Tenemos una primer fila, que es el encabezado, donde nos va a indicar la clave de pedimento, nos va a indicar el año. Sí, adelante. Una duda pequeña. ¿Qué significaba RT? Sí, son las operaciones de exportación directa. Ah, ok, sí, va, perfecto, gracias. De nada. Ok, entonces tenemos nuestra operación, nos va a indicar el año. Nada más aclarar, Jessica, que Sí. RT es exportación de producto transformado y directa. Y está el H1, que es cuando regresas mercancía en su mismo estado. Y está el B1, cuando lo transfieres, la salida es hacia otra empresa. Son las 3 claves. ¿Y me falta alguna, Jessica, de las que vas a mostrar? Nada más voy a mostrar RT y virtual. Ok, de acuerdo. Entonces ya las menciono, como Emilio comenta, esto es para exportación de producto terminado. En este encabezado nos va a indicar la clave de pedimento, el año y el periodo. Luego tenemos en un nivel que le marca aquí con 0.3. Miren, si podemos observar, estas son las fracciones arancelarias que estaríamos reportando para que la autoridad nos descuente. ¿Qué estamos diciendo? Mira, de la balanza que tienes abierta para mí para la fracción 74081999, yo te estoy indicando que estoy exportando este valor y que es materia prima. La N significa materia prima. Entonces, podemos observar las fracciones arancelarias, valores y el indicador si es materia prima, porque recordarán que también podemos traer maquinaria. Y por último, nos va a indicar en el nivel 04 el año y nos va a indicar el pedimento y la aduana sección de nuestro pedimento de exportación. Entonces aquí, como les comento, es para una operación de producto terminado directa. Ahora les voy a mostrar el de una operación virtual. Realmente la estructura es exactamente igual. La diferencia es que ya no vamos a ver un RT, sino que ahora vamos a ver una operación B1, que es una operación virtual. Vamos a encontrarnos nuevamente con el año de la operación, que fue la del 2019, y nuestro periodo generado, que es el 39. Nos vamos a encontrar con nuestras fracciones arancelarias descargadas para esta operación virtual. Cuánto descargó en valor. Y nos indica que es N materia prima. Y por último, también nos indica el folio del pedimento de exportación, así como la aduana sección. Entonces, estos datos parecerán sencillos, pero estos son también importantes
porque pudiera darse la situación de empresas que pudieran tener el mismo folio de pedimento, pero con una aduana sección distinta. Es decir, que a lo mejor cruzó por la aduana de Tijuana, pero también cruzó por otra aduana. Entonces, los últimos 3 dígitos serían distintos. Entonces, sí es importante declarar esta información antes de generar nuestro reporte de anexo 31. Ahora, todo esto parece en un archivo tan frío, pues que, pero voy a hacer la narrativa. Faltaba uno, Jessica. No, para el ejercicio nada más es generar RTI B1, pero si quiere también tengo un BO y un CTM. Ok, nada más aclaro lo siguiente. Sí. En un archivo tan frío, pues parece muy sencillo. O sea, de esta fracción arancelaria me voy a acreditar esta cantidad de dinero. Hay empresas que como el archivo está tan sencillo, lo inventan. O sea, agarran, no están haciendo anexo 24, no están haciendo descargas, y entonces lo que hacen es inventar las líneas y llevar su saldo ahí medio en Excel, y eso se están acreditando dinero sin fundamento. Eso es un problema. Si gustas, Jessica, vamos a explicar cuál es el fundamento del RT. Lo sacaste de la tarea anterior, ¿verdad? Ellos ya hicieron sus descargas. Entonces, vamos ahora a explicar cómo es que llegaste al 31 y cómo es que llegaste a esas fracciones arancelarias y a ese dinero. El anexo, mientras lo haces, cuento. El anexo 24, su fundamento es número de parte y bill de materiales. Ya lo hemos visto muchísimas veces. Importo con componente, exporto un producto final y es el bill de materiales el que me dice qué necesité para hacer las descargas. Bueno, acá es diferente. Acá el SAD es dinero. A mí no me interesa saber qué número de parte fue, no me interesa saber qué producto final fue, dime cuánto te estás acreditando. Y para eso es fracción arancelaria y dinero. ¿Cuál es el problema de la fracción arancelaria? Ya lo vimos. Cuando importas el mismo componente con más de una fracción arancelaria, porque tu agente aduanal no te hizo caso, porque el agente aduanal, tú tienes uno para tu proveedor de virtual tiene uno y tú tienes otro, y entonces no se ponen de acuerdo con la clasificación de la misma mercancía y le ponen diferente. Entonces, cuando tú quieres hacer, además, fracción arancelaria, o sea, en 4 son malas. O sea, nadie puede tener más de una fracción arancelaria. Lo que cambia es tu criterio. Entonces, si tú tienes 5, te aseguro que 4 están mal y tal vez hasta las 5, porque no quiere decir que ni siquiera lo hayas clasificado bien dentro de esas equivocadas, ni una. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es demostrar cómo es que de la familia la fracción arancelaria y es el archivo que finalmente sale. Ya a estas alturas, cualquier concepto que le estoy manejando, ya ustedes lo conocieron, es más, lo aplicaron en los ejercicios, y lo único que vamos a hacer es una ruta para ver cómo se fueron generando. Tú me dices, Jessica, cuando esté lista. Sí, es que estaba teniendo un poquito de intermitencia en internet. Les voy a mostrar mi pantalla. Entonces, o agarra la base de datos de alguno de los que revisaste. Mientras también comento que atrás hay algo de inteligencia en el SAT y se llama Agase. Había una chiquilla que se apellidaba Morobro, un genio, un genio. Yo creo que tiene, pero ya no está en el SAT. Tenía, cuando estaba ahí, unos 34 años, pero parecía de 25, con una capacidad de análisis, y lo que hace, ¿no?
para detectar a un contribuyente potencialmente de riesgo. Por ejemplo, con la ventanilla única, ellos analizan y dicen, mira, esto es real, lo que le digo, es Michoacán, es el puerto y estamos acostumbrados a importar 500 toneladas de acero a la semana y el algoritmo le bota y le dice, fueron 2,000 toneladas. O sea, se salió de lo normal. Ah, pues vamos a buscar qué contribuyente fue. Digo, el acero es de una de las cosas en el mundo más controladas, su comercio. Entonces llega y sabe qué contribuyente, qué agente aduanal, saber si, por qué sucedió, y le llega carta de invitación inmediatamente para aclararlo. Eso lo hace Agase con la herencia de esta chica que trabajó ahí y dejó tantas reglas para los robots. Cuando eso también, ese brazo alcanza también al anexo 31. Cuando tú eres un contribuyente que a la hora que quieres subir este archivo en el sistema le dice, esa fracción arancelaria no existe, ese agente aduanal no existe, ese puerto de entrada no existe, no avanzas. Ok, regresa, lo corriges y lo subes. Bueno, el Agase también cheque y dice, mira, este contribuyente cada vez que quiere subir un archivo, a prueba y error, digo, es que es un archivo pequeño, recuerden, aquí lo tenemos con muchas incidencias. Dice, cada vez que lo quiere subir, a prueba y error lo intenta 10 veces hasta que le queda. Bueno, te llega una carta de invitación porque tú eres un contribuyente que algo está mal en tu administración y me estás mandando esa señal. Pero cuando el archivo sube siempre bien, pues se voltean para otro lado porque algo estará bien en tu administración. Entonces, esa es la idea de que el archivo provenga con la información correcta, porque tarde que temprano va a estar en observancia de Agase. Listo, Jessica. De acuerdo. El ejemplo que seleccioné fue el virtual, porque como nada más tiene 3 partidas, va a ser más fácil mostrarles el origen. Sí. Muy bien, entonces recordaremos que al inicio del curso, o más bien ahorita en el nivel número 3, generamos un packing de exportación virtual. Dentro de este packing de exportación virtual agregamos el producto terminado que se llama scrap plástico. Si yo me coloco en la estructura de ese producto terminado, aquí lo tengo, scrap plástico, me voy a ir al apartado de estructura. Dentro de su estructura está descargando 3 componentes, el bol 42, plas 14 y sopo 14. Entonces el sistema al realizar la descarga va a ir a buscar este número de parte, bol 42, voy a buscarlo en nuestro catálogo de materia prima. Aquí está, bol 42. El sistema identifica qué pedimentos de importación tienen saldo y realiza la descarga. En este caso nos está realizando la descarga de bolsas de plástico con la fracción 39232101. ¿Cómo lo vamos a ver reflejado en nuestro reporte de anexo 31? Aquí lo pueden observar. Nos está diciendo que al momento de nosotros realizar la descarga de nuestra operación virtual, descargó de la fracción 39232101 este valor y pues nos indica que es materia prima. El mismo proceso realizó para las otras 2 partidas que contiene nuestro producto terminado. Ahora el sistema, una vez que descargó esta partida, fue y buscó el número de parte PLAS 14 dentro de los pedimentos con saldo. Ay, perdón, algo copié mal. Sí, lo hice mal, ¿ok? Fue y buscó dentro de los saldos de pedimento este número de parte, que es plástico aislante. Para este número de parte con fracción 8547-2099, es la fracción que podemos ver aquí en este nivel. Significa que descargó este valor sobre esta fracción arancelaria. Y por último, fue y buscó en la tabla de saldos el tercer número de parte. Como comentaba Emilio, pues no les interesa conocer el número de parte, sino la fracción arancelaria. Es por eso que colocó la fracción arancelaria que estaba relacionada a ese número de parte descargado y el valor que vamos a descontar.
Entonces, ese es el proceso que realiza el sistema para generar nuestro reporte de anexo 31. Entonces, como ven, gracias Jessica, no te vayas vamos a quedarnos en esta misma pantalla. Sí. Como ven, pasamos de muchísimas líneas, que puede ser la explosión de un bill de materiales, aquí era de 3 componentes, puede haber sido muchísimos, a 3 renglones en el anexo 31, porque la relación era 1 a 1, pero yo pude haber tenido muchísimo plástico aislante de la misma fracción, va a salir un solo renglón en el 31. Puede haber tenido muchísimos de otra fracción arancelaria y los está consolidando por fracción y por componente. Ahora, entrando un poquito en sistemas, cuando ustedes ven una tabla, una base de datos, existe la llave y los datos relativos. O sea, por ejemplo, ustedes en la universidad, Aranza no es la llave, o Val no es la llave. La llave es tu número de alumno. Y en base a tu número de alumno llegan a tu nombre, tus materias, llegan a todo. Entonces, esos son los relativos. Si para el anexo 31 la llave es la fracción arancelaria y en mi empresa tengo una secuencia de diferentes fracciones arancelarias para el mismo componente, es como si Aranza o Val tuvieran diferentes números de alumnos. ¿A cuál le doy la clase? ¿A cuál le cobro? ¿A cuál titulo? Si es la misma persona, pero con 3 números de alumnos. Bueno, esto es igual. ¿A qué materia prima te estás refiriendo? ¿A qué dinero de importación te estás refiriendo? Si me lo estás mostrando con diferentes fracciones arancelarias, que es la llave. Entonces, es un problema. Un problema. Y como esta área de comercio exterior, no hay nadie en la estructura de la empresa a la cual le pueda reportar, porque nadie tiene este conocimiento, entonces se va delegando y delegando. Luego hay empresas que dicen, personas dentro de las empresas que dicen, no, yo voy a hacer esto los viernes. Y luego llega el viernes y pon rojo y lo tienen que atender y evitar un PAMA y lo que sea, y entonces ya no hicieron las descargas. O llega alguien nuevo de la empresa y el que lo tenía que hacer se lo deja nuevo, su novatada, se lo transfiere y nunca tomaron el curso. Que insisto, todo lo que hemos visto aquí en 3 semanas son 4 meses. O sea, nada más que lo básico se va para que ya empiecen a trabajar y luego seguimos en todo esto, ¿no? Pero nunca se certifican y generan este tipo de problema que es dinero en efectivo. Cada vez que yo no tengo una fracción arancelaria, es como si trajera $100,000 en cash y los aventara a la banqueta. Así es. Entonces, todo este tema se los mencioné en la primera reunión y yo creo que ahora tiene más sentido. ¿A quién le pertenece ahora comercio exterior? ¿A alguien con conocimiento en IT o a alguien con conocimiento en comercio exterior? ¿Es más fácil enseñarle a alguien IT los conceptos básicos de comercio exterior o es más fácil enseñarle a alguien de comercio exterior los conceptos básicos de IT? Porque ya todo lo informan a través de archivos. Entonces, es importante que sean expertos en la propia universidad, en alguna reunión, en algún tema o materia externa, sean expertos en el manejo de tablas, al mínimo el Excel, y generar pivotes y no sé qué, y poder hacer búsquedas, porque todo termina en archivos planos. Todo comercio exterior termina en archivos planos. La interfase con el agente aduanal, la interfase con el broker, con la aduana americana, con la aduana mexicana, con el SAT, con el IRS. Entonces, todo es manejo de archivos. Ya nada es en PDFs. Entonces, esta es la parte concluyente de lo que es el anexo 31 que vamos a ver hoy. Y ¿algo más que comentar aquí, Jessica? No, si no hay ninguna duda, sería todo.
¿Podrías, por favor, mostrarles la tarea para que aprovechemos a ver si alguien tiene duda de la tarea? Claro. Gracias. Ok, este es el documento. Aquí vienen las instrucciones, que es justamente lo que acabamos de ver hace un momento. Para la semana 6 vamos a generar nuestro informe de descargos. Se les vuelve a indicar la ruta de dónde se genera. Aquí está. Y nuestro ejercicio práctico o datos, básicamente son dos. Colocar el ejercicio, nuestro periodo y darle a aceptar. Es importante cerciorarnos, nos va a generar dos reportes, uno para RT y otro para B1. Esos TXT es necesario que ustedes los copien, un control copy, y los peguen en su escritorio local. Ya que los peguen, de ahí por favor me los mandan por correo y ya yo estaría revisándolos para aprobarlos en el nivel 6 o en su caso darles algún comentario. ¿En qué ruta aparece el video y cuál es el password para accesarlo? Sí, igual aquí mismo les voy a colocar la ruta y les comparto, cuando les comparta el documento, aquí mismo le coloco la ruta y password en su caso si hubiera. Muy bien. Pues esa es la tarea, nada más el ejercicio de 2019, periodo 39, ya vimos que era buscarlo en una pantalla, darle salvar, generar el archivo le ponen un path o una ruta, cualquiera de tu computadora, en cualquier folder, y luego ya nada más el email con el attachment. Me voy a pasar acá, Jessica, la pantalla, voy a mostrar algo. Ahora ya soy el host. Bueno, pues prácticamente casi ya estamos terminando la sesión. La siguiente va a ser mucho más breve. Vamos a revisar únicamente lo que tiene que ver con documentos, documentos americanos. Ya no los vamos a generar, sino le vamos a hacer una referencia. Y quiero comentarles lo siguiente. El anexo 24 es una forma de operar para lo básico de comercio exterior. El anexo 24 era el 100% de la operación de comercio exterior. Hoy, hablando en cumplimiento, en materia de cumplimiento, el anexo 24 yo creo que nada más es el 30% del cumplimiento. Hay que hacer muchísimas otras cosas. Entonces, Zoe, nos fuimos hacia otra área de desarrollar en .NET, en vías de que se pueda accesar desde cualquier otro medio electrónico. Y les voy a explicar qué otras cosas hay. Eventualmente, tal vez con la SAI abramos algún taller para abordar estos, pero no quisiera que se fueran sin que los conocieran. Hay un área que es el de expedientes digitales. Todo lo que ustedes generen, facturas, pedimentos, validaciones, el tiempo de desaduanamiento en una aduana, si les tocó PAMA, si les tocó rojo verde, si hubo un PAMA, cuál fue su conclusión, todo ahora se los piden a las empresas y estas no son únicamente emails, sino cualquiera de todo en forma electrónica. Entonces, nosotros tenemos un módulo aparte donde nos conectamos a la página del SAT. A ver, permítanme un segundo, voy a tener que interrumpir aquí, porque en esta pantalla no puedo hacer el zoom in. A ver, voy a traer para acá. Sí.
lo pongo muy chiquito. Ahí está más grande. Ok, esto no es IVAYEPS, esto es expediente digital. Entonces, el expediente digital, yo puedo ver todos mis archivos, los puedo bajar, manipular, ver cómo me fue en cada periodo, cuántos pedimentos generé, cuántos se completaron, me da una barra de eficacia, y todo esto, y lo puedes exportar a Excel, el detalle, tú le pones el periodo, y esto lo estamos haciendo en vivo desde la página Lucen. Esto no es un proceso batch, es en vivo. Entonces tú puedes saber ahorita, ver cómo va mi camión, ya lleva 4 horas en la aduana, todo esto lo puedes ver en el sistema y lo puedes valorar. Pero sobre todo, vale la pena para todos los documentos. Cuando instalamos este sistema, les atraemos los documentos desde que empezó, que son como 5 o 6 años de historia. Se cargan y luego ya tienen la operación diaria. Esto es importantísimo y es un requisito de ley otra vez. Luego tenemos, me los voy a brincar, el MySIG. El anexo 31 es sistema de control de crédito, cobranza y garantías. Anexo 31, sistema de crédito, sistema de control de crédito, cobranza y garantías. El IVA que dejaron es su garantía. Entonces, como les expliqué que los cargos son en línea y los abonos con un desfase, y también les expliqué que la GASE lleva un récord de las operaciones, de cuántas veces intentaste subir tu archivo hasta que te quedó bien. Nosotros copiamos todo el algoritmo del SAT, lo replicamos y lo que se llama SIG, pues le pusimos MySIG. Y aquí jugamos a cargar tu inventario inicial. Aquí jugamos a cargar tu inventario inicial. Cargamos a través del DataStage todos tus cargos, o alimentamos a través del DataStage todos tus cargos desde el 2015, y a través de todos tus archivos de anexo 31, que es la tarea que van a hacer, todos los archivos, o sea, 6 o 12 por año, si te fuiste mensual o bimestral, los vamos a cargar aquí. Y tenemos nuestro inventario inicial, nuestros retornos, y vamos a obtener nuestro in-house propio anexo 31. Y con él voy a jugar. Y si subo el archivo y no me gustó hacerlo final, o me mandó errores, lo puedo consultar con el de finanzas antes de cargar el archivo a la autoridad. Y me genera unos reportes que no me dé el del SAT. Ya quisieran tener este acceso a los del SAT. Y te damos un porcentaje. Aquí dice que tienes de tus saldos abiertos, nada más has podido demostrar el 42% del retorno. Estos han sido tus abonos del 17%. O sea, esto me dice así de rápido que esta empresa tuvo un problema de un inventario inicial, porque debería de ser igual mi estado de cuenta, que me dice que son el 17%, a lo que yo debería tener con mi inventario inicial, y me lo den una gráfica muy sencilla. Luego, si quiero ver los números, el detalle por mes, me voy a los reportes aburridos, ¿no? Pero aquí me lo dice muy rápido. Me está avisando que todos estos van a ser vencimientos. O sea, todo este dinero, todo este saldo se va a volver dinero en efectivo. Y tengo que o arreglo el pasado o me voy preparando para la liquidez y pagarlos, porque es de mercancía que está excediendo el plazo. Y también el sistema compara todos los reportes que hicimos en el SOE de su tarea, los compara con el DataStage y todos deben de ser idénticos. Estas barras no deben de estar aquí, porque lo que yo llevo en mi sistema de la empresa debe tener los mismos pedimentos que me está diciendo el SAT a través del DataStage.
El Data Stage ya lo vimos, pero lo reitero, es el archivo que me dé el SAT cada mes para que yo pueda valorar que mis operaciones son idénticas y no se perdió en la custodia del dato entre lo que yo capturé, entre lo que imprimí en la factura, entre lo que hizo el agente aduanal y lo que transmitió. En toda esa custodia del dato me pude haber equivocado. Entonces, mi pedimento del SOE debe ser igual al que está en el SAT y me lo da a través del Data Stage. Eso es un proceso batch de un mes. Y el primer módulo que vimos es lo mismo, el expediente digital, pero es en línea. No hay que esperarse al Data Stage. Y aquí los comparamos y pues ya. Ese sería el complemento de lo que es el sistema de control, créditos y cobranza y garantías o anexo 31, para que ustedes puedan jugar aquí con toda la información antes de cargarla. Y luego voy a mostrar el stop sharing. Ok. Ahora me voy a regresar. Permítanme. Creo que se ve una pantalla de más. Ok, un segundo, por favor. Un segundo, porque me salí de la pantalla. Muy bien. Entonces ya hablé de expedientes digitales y en Maxi que son fundamentados en requerimientos de ley y cumplimiento. Y ya nada más mencionar que imagínense el nivel de volumen que son las operaciones virtuales, que tuvimos que hacer un módulo especial porque hay empresas que tienen 2,000 proveedores, 2,000 proveedores virtuales. Entonces no le pueden estar llamando a cada uno, oye, tu pedido no me ha llegado, no cuadran los componentes, no puedo trabajar y hacer mis descargas porque tú no me has dado todo lo que me transferiste. Entonces hicimos un robot, y cuando hablo de la palabra robot, quiere decir que el sistema hace más de lo que esperas. Porque a un sistema tú le puedes decir salvar, copiar, pegar, imprimir. En cambio, un robot ya tiene un poquito de información donde dice, si este proveedor de virtual no me ha entregado en esta fecha, genera un email, que es el First Friendly Reminder, donde la información todavía la sigo esperando. Cuando esté en ámbar, generas el Second Friendly Reminder. Cuando esté en rojo, le pones una alerta, le llega el decision maker de la empresa, se hace todo eso. Entonces, es tal el volumen que lo que hicimos fue que los proveedores, en lugar de que me mande el archivo en email, haga un drop o lo tire en un área asignado en la nube, ahí tire el archivo y, a ver, deja ver aquí cómo hago esto. Bueno, otra vez, me tengo que mover, perdón. Lo voy a poner acá y hago el share. Entonces, acá tengo todos los documentos, el proveedor y toda la información y todas las transacciones que tuve con él en un mes. Me lo sube de manera electrónica y entonces el robot aquí me va calculando quién va antes, quién va después. Bueno, ya le estoy poniendo nombres de empresas, eso no debería. Y quién me está entregando, en qué fechas, quién está en verde, en rojo, y genera un email de recordatorio
con respecto a la información que va trazada. Y ese módulo también está disponible, ya no está en cumplimiento, pero es de mejora de operación. Y el último que me faltó, fue el de origen. El de origen, yo les comenté que el TEMEC, bueno, este lo platico nada más. Yo les comenté que el TEMEC, a diferencia del Telecan, los certificados de origen son de formato libre y que las empresas que le transfieren a una empresa que exporta no necesariamente sabe comercio exterior. Si yo tengo un proveedor en Estados Unidos que me vende a mí y a cualquiera un tipo de mercancía, yo soy el único que voy a exportar esa mercancía y le estoy pidiendo un certificado de origen. No tiene ni idea. Entonces, lo que hace este módulo es que a mis proveedores les aviso que necesito un certificado, les mando un manual que es un video, les explico cómo llenarlo, les doy un formato ya lleno casi para capturar. Ya ven que ahora en Acrobat puedes dar un documento nada más para llenar y lo salven, y siempre el certificado de origen lo tiene que firmar y hacer el que lo hace, el que lo produce o al que le consta, porque son al que le consta, al que lo produce o al que le consta y lo exporta. Entonces, hacemos todo el certificado igual. Ahí son 300,000, 400,000 certificados y el sistema, el robot anda recordando y recordando, administrando, llenando los datos para que Comercio Exterior nada más se encargue de checar las incidencias y lo que esté bien, pues no lo esté revisando. Hay departamento de comercio exterior, yo creo que la empresa que tenemos con más usuarios son cerca de 60, pero si no existieran estas herramientas serían casi 200, con todo lo que puede provocar un error de captura en esto. Y bueno, prácticamente ya es la hora. Con eso terminamos la propuesta de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la tarea o algún tema de lo que explicamos? No, muy bien. El jueves, pues ya cerraremos revisando la generación del anexo 31. Prácticamente ahí termina sus actividades. Nada más para no dejar afuera, voy a hablar sobre los documentos americanos, mencionarlos, y prácticamente sería nuestra última sesión. Ya después les haríamos llegar su certificado. Entonces, lo que les pediría es que estén preparados con la cámara. Sí me gustaría conocerlos, aunque fuera de salida. Entonces, todos se ponen cómodos, buscan lo que sea, una esquinita, donde puedan estar cómodos y eventualmente poder tener una plática muy breve con cada uno. Aprender de ustedes cómo fue su experiencia aquí y su experiencia en el mercado. Entonces, por favor, que estén listos para tener su cámara y su audio. Espero que no haya excepción, porque será la única oportunidad que tendré de conocerlos. Y bueno, pues muchísimas gracias.